Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía. Ramsés, gracias por estar en El Dedo en la Llaga y gracias por tus colaboraciones en El Dedo en la Llaga en radio. Muchas gracias, Ramsés. Aproximadamente México, y digo México porque es Pemex, debe 40,000 millones de dólares entre proveedores y otros más. ¿Sí? Prácticamente Pemex se diría que está quebrada. Defensores de Pemex dicen que no está quebrada, pero los números no me cuadran. Tú eres experto. ¿Cómo ves la situación financiera y productiva, porque ya no es empresa productiva, sino empresa estatal de Pemex? Bueno, Pemex, hoy creo que debemos de empezar a visualizarlo, que se ha utilizado como la caja chica en esta administración y en las anteriores. Hoy Pemex, todo el mundo comentamos que está financieramente quebrado, pero la realidad cuando yo veo la parte operativa en su balance, vemos que está bien en ese sentido. Entonces, cuando metemos los datos en el sentido del costo financiero, los derechos de utilidad compartida y todo lo que tiene que pagar, ahí viene el inconveniente. Pemex, lo que se debe de hacer hoy en día es sacarlo de la ley de ingresos, porque se ha convertido en un recaudador las últimas 2 décadas. Te recauda el IEPS, hace las retenciones del IVA, tiene que pagar derechos de utilidad compartida, los derechos impuestos impositivos y aparte tiene que extraer los hidrocarburos, comercializar los combustibles y sobre todo ahora tiene que ponerse en la parte de la reducción de gases de efecto invernadero. Por favor, Pemex no es un todólogo y ahora lo quieres meter en la parte de litio. O sea, concentrémonos en lo que Pemex puede hacer con el dinero que le están dejando hoy en día. Ahora, este punto va mucho con lo que acaba de mencionar Pemex. Dejó de ser una empresa productiva a ser una empresa del Estado. Básicamente, no veo la diferencia porque nunca fue productiva. Y aparte de que no, de la parte productiva es que tenía una constitución jurídica individual, ciertas empresas productivas como Transformación Industrial y todas las que estaban. A ver, mucha pregunta que nos dicen es, ¿Pemex es para los mexicanos o para el pueblo? No, a ver, no es cierto eso, no es cierto. O sea, Pemex no es para los mexicanos ni para el pueblo. Es parte de la nación, eso sí no lo voy a negar. Pero ni tú ni yo vamos a ir a una refinería y le voy a decir, dame 5 barriles de gasolina y véndemelo al precio que tú lo puedes vender a cualquier comercializador o distribuidor. Nunca va a pasar. Nosotros como pueblo o como población solo vamos a encontrar el producto que Pemex importa o lo que refina en las estaciones de servicio marca Pemex o las de las empresas privadas que también le compran a Pemex. Entonces hay que entender esto, que el contexto semántico que nos están dando hoy en día sobre este discurso es una forma ideológica, más no es desde un punto de vista del negocio, que la realidad de Pemex es quien sustenta hoy más del sector de hidrocarburos en nuestro país. Bueno, Ramsés, nunca ha sido un tema productivo o ha sido un tema ideológico. Esto de generar estas refinerías como la de Dos Bocas para producir gasolina y que sea más barata en México. O sea, tú dices que esto no es posible. No, y a ver, y creo que para explicarle al público que nos está escuchando, nos está viendo hoy en día, y lo más importante es entender, a ver, hay 4 sectores importantes en el sector de hidrocarburos. Es la extracción de los hidrocarburos del subsuelo, que es el crudo y el gas. Ujú. Allí Pemex no tiene competencia porque el 94% del petróleo crudo lo extrae Pemex y el 95% del gas natural lo extrae Pemex. Ok. En las refinerías sabemos que tiene un problema en cuanto a la rentabilidad en las refinerías, pero no tiene alguien que le haga competencia, porque el único que refina en este país pues es Pemex y quien importa los combustibles es Pemex. Ok. En la parte de lo que yo lo llamo la comercialización de los combustibles, pues las marcas Pemex tienen un 80% de presencia en el mercado de las ventas al público. ¿Dónde está el negocio de Pemex? En las terminales de almacenamiento y reparto, que es donde se despachan los combustibles como gasolina, diésel y turbocina. Ahí es donde está el verdadero negocio, porque cuando revisamos el balance, el 70% de los ingresos de Pemex provienen de la venta de gasolina, diésel y petrolíferos.
y el 24% de la exportación de crudo. Entonces, ¿dónde está el verdadero negocio y dónde tiene la verdadera competencia Pemex? Y esos son los cambios que estamos viendo, y estamos viendo las empresas de Estados Unidos, como por ejemplo, que venden combustibles que importan de... Ok. Ahí está el negocio, las cartas que han mandado de ciertos senadores adoleciendo que hay una falta de competencia y piso parejo para los que quieren poner una estación de servicio con otra marca diferente de Pemex. El negocio y el problema que tiene Pemex es en eso, en la comercialización y distribución de gasolina y diésel principalmente. Es ahí el meollo del asunto que debemos de estar enfatizando. Es huachicoleo fiscal. Bueno, hay dos tipos de huachicoleo. El huachicoleo que tomas del ducto, y ese es un daño que se tiene sobre todo a la seguridad de las personas que vienen alrededor de un ducto. Y el huachicoleo, que con la parte fiscal, es que tomas y haces la importación de cierto producto. Ya lo dijo la Secretaría de Economía, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en años pasados hicieron una cierta auditoría y notaron que hubo un incremento, por ejemplo, de importación de lubricantes, cosa que en México no se consumía tantos lubricantes. Entonces, lo que se observó es que hubo un gran incremento de, por ejemplo, de diésel que era importado, que es el huachicoleo fiscal que se tiene, y lo que se hacían con eso es que se ponía bajo otro tipo de arancel, de lubricante, y lo importaban, y lo que hace es que tú no pagas el IEPS, porque el lubricante no paga IEPS, el que paga IEPS es gasolina y diésel importado. Y ahí estaba el negocio redondo. Porque tú no pagas el IEPS, como hoy todos sabemos, es de 5.70 pesos en promedio, y si tú no pagas el IEPS e importas un combustible más barato, pues tienes una mayor O ganancia. sea que estoy entendiendo que el huachicoleo que extraen de un tubo es un huachicoleo que no representa tanto negocio como el huachicoleo fiscal. Exactamente, por eso vimos que Secretaría de Economía, y ya vimos que la Secretaría de Energía canceló algunos permisos de importación. El padrón de importadores y exportadores que tiene la Secretaría de Economía, cada 6 meses se está revisando quién está dado de alta, quiénes están importando los permisos. En el septiembre de este año se hizo una remodificación al permiso de importación por parte de la Secretaría de Energía y Secretaría de Economía. Se está haciendo algo bueno, pero todavía nos falta mucho. Se va a renegociar el TECMEC o Tratado de Libre Comercio en el 2026. Un tema que trae un gran debate es el energético. Y yo no veo que nos estemos preparando para eso. No, y creo que aquí voy a puntualizar, un republicano metió una iniciativa de ley en donde nos llamó corruptos, en el sentido de mandar gas natural para que hiciéramos la licuefacción y lo exportáramos a Europa y Asia. Entonces, ellos se están metiendo en esa ley que en México no le manden el gas para que haga la licuefacción y lo exporte, sino que la exportación se haga desde Estados Unidos. A nosotros nos van a seguir vendiendo el gas natural para la parte de energía, para generar la electricidad. Exacto. Pero lo que es la exportación, que era un negocio que estábamos viendo ciertas empresas iban a colocar, y la Comisión Federal de Electricidad había hecho convenio con empresas privadas para construir plantas en el Pacífico, a mí me preocupa mucho porque lo que están diciendo es, a ver, tú me estás cambiando las reglas. Acuérdense que en el 2020, Los famosos contratos leoninos. pero A ver, ahorita vamos a ese. entonces, algo que no se nos olvide, a ver, Donald Trump, el presidente electo, es el que inició el TEMEC. De él surgió las modificaciones, porque Telecan se venció. Y solo él hizo las modificaciones porque él no quería firmar otra vez un convenio, un tratado de libre comercio. Entonces se firmó en el 2020 cuando entró la administración del presidente Biden. Y hoy lo que estamos viendo es que se modificaron todas las condiciones que se tenían cuando se firmó inició el 2018 las negociaciones y se firmó en el 2020. Ujú. Uno de los puntos fundamentales es los órganos reguladores. Ya están por desaparecer y se van a integrar a la Secretaría de Energía. Ahí Estamos hablando de la CRE y La de Comisión la Nacional. Comisión de Reguladora de Energía y también la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahí es un punto fundamental. En una de sus presentaciones dijo en la parte de abajo, se van a convertir en órganos reguladores que nos van a ayudar a dar ciertas análisis técnicos para poder dar los permisos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la CENER va a ser quien dictamine si le doy o no el permiso a un privado. ¿Y qué sucede? Acuérdate que Pemex, ¿No eran autónomos? sí, pero ya no van a ser autónomos, solo van a Van a depender de la Secretaría de Energía. y solo van a dictaminar en forma técnica si es viable o no dar el permiso, y quien dará el permiso es la Secretaría de Energía. Pero ahí viene un conflicto de interés, que eso quiero ver como en las leyes secundarias, cómo lo van a manejar. Acuérdate que en Pemex y la CFE están dentro del consejo. Ujú. Entonces, si saben que van a afectar a Pemex y CFE,
puede caer la tentación de que digan, no le doy permiso a esta empresa porque le va a ganar mercado a Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es el conflicto de interés que en Estados Unidos están viendo. Ese es uno. Dos, lo que estamos viendo, ¿se acuerdan que hace 2 años se inició una disputa, que hay una mesa, en donde dijeron que no había piso parejo para los permisos en cuanto a la parte de la electricidad y el despacho? Todavía no sabemos de las leyes secundarias cómo va a quedar. Se habló de lo de las estaciones de servicio y la importación de combustibles. Y otro punto fundamental que no lo estamos observando es el diésel de bajo azufre. En México solo producimos el 30% del total de la demanda con nuestras refinerías. Y con Dos Bocas vamos a estar cubriendo el 55%. Vamos a seguir importando el 45% de diésel de bajo azufre. Entonces, ¿qué significa esto? Que si está dentro del TEMEC y nosotros cambiamos las normativas y todo esto, bueno, va a haber un gran conflicto, y yo creo que el problema que vamos a observar es que quisiera ver quiénes son los negociadores que van a estar dentro del TEMEC, porque estás cambiando todo. Y el TEMEC no es un acuerdo político, es un acuerdo comercial bajo términos y condiciones comerciales. Que la pregunta aquí es, si cuando se negocie el tratado no vayan a salir aranceles que hoy día no hay. Ujú. Y una de las cosas fundamentales que hay que entender que en México, nosotros de todo de lo que exportamos en forma diaria, el 82% va a Estados Unidos. De todo el 100%, el 82% va a Estados Unidos. Pero el problema que radica es que no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, Brasil se dieron cuenta que del BRICS no aceptó a Venezuela, Así es. lo vetó. Estamos viendo una Argentina que se está alineando a Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Salvador. Salvador, Digo, chiquito, pero pero está funcionando. ¿Por qué? Porque ya hicieron un estudio que resulta ser más barato mandar un contenedor de estos países que acabo de mencionar que salga de Querétaro a Houston, porque solo el transporte hoy en día tiene un incremento de un costo por la seguridad de llevar un contenedor a Houston del 40%. no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el 70% de lo que exportamos lo movemos por carretera. ¿Y cómo están hoy nuestras carreteras? Y por eso tiene un 40%. Claro, por la inseguridad, todo lo que tienes que pagar de tu seguridad adicional, lo que tienes que tener en la parte de la aduana, del cruce y todo lo demás. Y todo va en el sector automotriz. Ahora, si me dices tú que van a venir las manufacturas de carros chinos en nuestro país, ya nos dijeron que pues, hagamos como lo hagamos Trump no quiere. y no lo van a dejar pasar. No lo van a dejar pasar y dice que no le importa imponer aranceles. Bueno, ahí te doy una buena noticia. Dentro de 3 décadas vamos a ser importadores de carros de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pero nosotros vamos a hacer un carro eléctrico. No. Eso ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, ahí te doy una buena noticia. Bueno, en Estados Unidos va a ser rápido la transición y van a dejar de comprarnos carros de combustión, entonces nuestra exportación tiene que disminuir porque van a haber más carros eléctricos. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa Esa es la pregunta. gasolina? Pues vamos a seguir comiendo nosotros gasolina porque no vamos a poder. A ver, en México hay 39 millones de automóviles circulando de pasajeros, los normales que conocemos. ¿Sabes cuánto hay eléctricos puros? ¿Cuántos? 40,000. Ok, nada. Nada. Híbridos consumen gasolina, hay más de 230,000. Tendríamos que estar vendiendo a partir del año 2035 alrededor de 600 a 800,000 carros eléctricos puros. Significaría que tendríamos que estar vendiendo el 50% de lo que Tesla fabrica a nivel mundial por año. ¿De dónde vamos a sacar? Bueno, pero ahí está otro tema. El tema energético también en la Comisión Federal de Electricidad. Seguiremos consumiendo combustibles fósiles. Ahí te va. A Te ver. estoy dando más. No, bueno, es que es importante que nos Bueno, digas qué va a pasar. La Comisión Federal de Electricidad tiene el control del 75% de lo que se genera en este país, Ok. porque genera su propia electricidad con todo y las plantas de Iberdrola. Los contratos de productores independientes, como dice el permiso, la tienen que entregar la electricidad a CFE, no lo puede comercializar en el mercado. Los productores de O independientes, sea, aquí hago un paréntesis. O sea, yo no puedo comprar un panel solar y decir voy a vivir de mi panel solar. A ver, ¿cómo va a estar eso? no puedes. Tú puedes poner en tu casa el panel, pero el excedente de la electricidad tú no lo puedes poner a la, Claro, que a la no transmisión, necesitaría una instalación. pero la electricidad son electrones que entran a tu casa y salen. Ok, Entonces tú pierdes lo que consumes. ok. Si lo almacenas, pues ya lo tienes. Pero nadie tiene para esas baterías ni los Te va a salir empresarios. caro. Claro. Entonces, volviendo a lo de la comisión,
Hoy el problema que tiene la Comisión Federal de Electricidad no es la generación de la electricidad. Y lo que dijo la secretaria de Energía, ojo, ojo, vieron un dato que dijo que íbamos a llegar a 65,000 megawatts en el pico más alto en el 2030, ¿Eso qué significa? que vamos a tener que construir una mayor capacidad. Hoy tenemos 83,000 megawatts de capacidad instalada Ajá. y vamos a tener que llegar a 130,000. ¿Y cómo se hace eso? Ahí en el plan dice que los privados van a entrar y van a darles el acceso a invertir en energías solar y eólica. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que poner un sistema de baterías para que esa electricidad que producen se mantenga en el ciclo que se necesita para que esté Pero ese arriba. era el problema, que Bueno, no había dinero para esa inversión. bueno, pero ahora van a ser los privados los que le van a dar la oportunidad para que puedan invertir en algo que la Comisión Federal de Electricidad no le interesa invertir. ¿Y con qué certidumbre jurídica? Ese es el inconveniente. ¿Por qué? Porque cuando vimos lo de Tula, ¿te acuerdas de la planta de hidrógeno? Ajá. Que hubo la expropiación porque es de interés nacional. Vimos lo de la mina china de litio que fue de interés nacional. Me pregunto yo, como inversionista, ¿quién me asegura que no me lo quieran expropiar? O en Pemex o en un contrato. Porque ahorita, como dejaron de ser empresas productivas, tenían bajo la ley mercantil. Tú te podías pelear en un Un juicio tribunal. tribunal. Hoy no, te vas a pelear en un tribunal, pero con toda la infraestructura que tiene, pues, atrás Pemex del gobierno. Entonces, cuando tú vas a pedir un dinero a bancos, pues hoy en día te dicen, si es en México, pues te van a pagar una tasa de interés del 15 al 25%, porque si vas a hacer contratos con las empresas productivas de Estado, pues va a estar, bueno, O sea, hay un riesgo. hay un riesgo. Si vas a Estados Unidos, te dan el dinero, es bajo el interés, pero te ponen una prima de riesgo del 10 hasta el 15% adicional. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué precio le pongo yo a Pemex? ¿El del Ok. mercado o le tengo que poner los sobrecostos que tengo? Porque me paga, por ejemplo, Pemex a 180 días, ¿vale? Tengo que hacer factoraje porque si no me lo pagan en tiempo. Sí te paga, porque hay una deuda de 40,000 millones de dólares a Como proveedores. Como iniciamos, Tabasco, Campeche, Veracruz van a entrar en crisis. Ok. ¿Por qué? Porque esas empresas como, por ejemplo, de servicios, como grandes compañías de Avast, Halliburton, Schlumberger y todas esas compañías, contratan a pymes. Esas que te acabo de mencionar, las que son de fuera de nuestro país, que son de matrices de Estados Unidos o de Francia, ¿Lo estás? sí, tienen su matriz que les da un dinero hasta cierto tipo, pero acuérdate que en la bolsa de valores te dicen, no puedes tener más de esta deuda del porcentaje porque caes en un problema ante la SEC. Entonces tienes que pagarle. Pero el problema es que las empresas pymes pequeñas son las que están sufriendo hoy en día. Y tú te puedes ir a Ciudad del Carmen o en Tabasco, que hay muchas compañías que están cerrando. Un ejemplo, Paraíso. Se crearon muchos empleos. Wow. Ve a Paraíso, Tabasco, Y ya no. ya está muerto. Como Poza Rica, Veracruz. ¿Te acuerdas de Poza Rica del boom del 2010? Así es. Lo mismo que sucedió en Poza Rica está sucediendo en Ciudad del Carmen, ¿te acuerdas? En el 78 y todo. Totalmente. Eso es lo que está Son sucediendo. pueblos fantasmas. Y acuérdate, el problema es que se incrementa el costo de vida, se va esta industria y se mantiene el costo de vida. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y eso te lo quiero decir porque hoy estoy preocupado, porque hicimos un estudio y la hora hombre en México se paga en 1.30 Ujú. y en la manufactura 3.38. En Estados Unidos la hora es 7.25 y en Canadá 6.70. Pero en manufactura $28 paga Estados Unidos y 27 Canadá. 6 veces más pagan en Canadá y Estados Unidos. ¿Dónde está la homologación de los salarios en el sector manufacturero, sobre todo en la automotriz? ¿Te imaginas? Ese va a ser un debate de Trump, del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México. Porque eso es Y inteligente. ya lo anunció. Pero es inteligente, porque homologas los pagos a los empleados, pongo un arancel a algo chino y simplemente voy a tener el mismo costo. Una diferencia de $2,000 o $3,000, pero tengo el mismo costo y protejo. Eso es lo que yo quiero ver que van a negociar, porque si tú te das cuenta, y es algo que debemos estar observando, porque la generación del año 2000 al 2005, hoy en día tienen problemas del salario que le están pagando que no pasa de 10,000 pesos. La generación que nacieron del 2015 al 2020 van a sufrir en el 2045, en 2050, porque van a tener que pagar a una sociedad longeva que vamos a tener en el 2050.
nosotros vamos a convertir en el año 2060 en un país de migrantes, porque ya no va a haber mano de obra y vamos a necesitar gente, si es que queremos mantener la misma cantidad de gastos que tenemos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo le hacemos para las futuras generaciones se aseguren en conocimiento? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día hicimos otro estudio de 4 miembros de la familia. Anteriormente nomás trabajaba el papá, después salió mamá, pero hoy están trabajando y estudiando los 2, pero ahora ya no le está dando el salario y ahora están trabajando 3 y uno dejó de estudiar. No. Y dentro de 6 años, yo estoy seguro que de los 3 ya no van a estudiar y uno va a tener que emigrar. Los programas sociales te pueden ayudar, pero la pregunta es, ¿qué seguimiento le estás Pero a dando? ver, eso es muy importante porque por otro lado está esta política de Trump en contra de la inmigración. Nos van a regresar a nuestros inmigrantes porque van a ser verdaderamente redadas para ir a cazar a los inmigrantes. Y ahí creo que lo que tendríamos que estar viendo, como está diciendo la presidenta hoy en día, que los la parte consular van a tener cuestiones legales, hay que determinar y discretizar qué de los que están ahí ya tienen estudios, conocimiento y ver qué es lo que pueden aprovecharse para que se queden. La pregunta aquí es, de todos esos ilegales que están allá, más de, creo, 8 millones de individuos que están ahí, la mayoría son mexicanos, Ujú, lo que he escuchado que Trump va a ir por las personas que tengan algún problema de delitos. ujú. El problema es que si nos mandan a esas personas que tienen algún Bueno, esa delito, es la justificación. sí, pero si nos los mandan, imagínate si nosotros no podemos generar el propio trabajo para las propias personas. Imagínate un estudiante que sale de la universidad, que se tardó 5 años en tener una carrera y que ahora no está trabajando donde estudió, sino está metido en otra cosa que no sea para poder sobrevivir. Y aparte van a venir gente de fuera que van a necesitar cierto tipo de empleos y el empleo que podía conseguir ya no lo va a poner porque va a competir con aquel inmigrante que lo están regresando. Claro. Entonces va a haber un problema social de la desintegración que ya existe familiar en nuestro país y lo que dicen y aplauden sobre las remesas que nos mandan, hay que ser bien sinceros. Los que dicen eso es que no han vivido en Estados Unidos como un inmigrante. Un inmigrante no tiene, Bueno, básicamente se fueron porque no tenían posibilidades de desarrollarse aquí en lo económico, en lo humano. les deberían de pagar 7.25 la hora, pero les pagan $5 la hora. Imagínate, ellos trabajan 12 horas, son $60 por día. Supongamos que trabajan los 30 días, $1,800, $2,000. Tienen que vivir 5 o 6 en una misma casa porque las rentas, dependiendo de dónde estén, la mínima vale $800. No tienes acceso a comprar un carro. Tienes que juntarte y comprar entre varios para moverse para la chamba. No, y además tener un trabajo fijo, porque si no, no te dan un crédito. Y luego la comida, Sí. los servicios y todo eso, ¿cuánto dinero puedes Claro. mandar? Estos lugares donde hubo un boom petrolero que ahora son presas de la delincuencia organizada, como Tabasco. ¿Qué pasa en Tabasco cuando el sexenio pasado pues se abocó a generar condiciones para que hubiera un desarrollo económico, productivo y hubiera pues atender estas causas de la pobreza? ¿Qué fue lo que pasó? Que se quedó Tabasco, Campeche y unas partes sur de Veracruz en seguir viviendo del sector de hidrocarburos. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en Campeche? Campeche tiene una población de no más de 1.200.000 personas. El 70% vive de la burocracia y está concentrada en la capital de Campeche. Ok. Tabasco tiene más de 2 millones de individuos, de los cuales el 60 al 70% depende de la burocracia. Veracruz depende de muchas cuestiones que están ahí en Coatzacoalcos y todas esas zonas de por ahí, la zona sur. Y no decir el norte del estado de Veracruz. Vemos Poza Rica como está hoy en día. Y la realidad es que yo creo que no se ha dado un cambio evolutivo en las zonas de Campeche, Tabasco y Veracruz en el sentido de la manufactura. Te voy a dar un ejemplo. Tabasco. Tú sabes que está el puerto frontera. Claro. El puerto frontera tardas como 8 horas en una embarcación. Ahí les falta construir una escollera. Si construyen la escollera, el desasolve que se hace del río junto con el mar se hace un tapón, pero con la escollera taparías. Puedes poner centros de manufactura. Ujú. Por ejemplo, en Campeche, por ejemplo, vas por Calquiní y hay centros de manufactura, en el Selchacán también hay centros de manufactura. Pero el problema es, ahí en esa zona pues, tienes una vía muy buena para transportar. El problema es que no tiene salida, te tienes que ir hasta Progreso.
Entonces, por ejemplo, si tú tienes en Tabasco la salida, bueno, pues vas a tener una creciente sobre todo de empleos. Ese es el problema que se tiene en estas zonas de por allí. Por ejemplo, ahora Chiapas. Chiapas necesita también de series inversiones. Oaxaca. Oaxaca tenemos que está pulverizado por una cantidad N de municipios. Así es. Guerrero, pues ya sabemos el problema que se tiene hoy con la parte agrícola. Ajá. Y la parte norte-noroeste, sabemos que el problema en nuestros ricos Tamaulipas y Nuevo León, si La dejaran... delincuencia organizada se apoderó. Pero yo te quiero hacer esta pregunta, Ramsés. Esto hablamos de este gobierno morenista, pero tampoco Pemex fue productivo en el gobierno calderonista y menos en el priista. Bueno, ahí te voy a dar este dato. A ver. Del año 2000, que estuvo Fox y luego Calderón 2010, la deuda de Pemex se mantuvo por debajo de los $50,000 millones. Ok. A partir del año 2012 se empezó a incrementar y llegó casi a más de los $100,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de la transición Calderón-Peña. Peña, ahí fue el problema. En el 2015 te recuerdas que le redujeron el presupuesto en $100,000 millones a Pemex. Sí. Pero a Pemex ahí se endeudó más porque acuérdate que quisieron cerrar el déficit. Y la única forma de cerrar el déficit es que Pemex pidiera prestado dinero, le hacían que pagara los derechos, impuestos y todo lo que tenía, y lo que pedía prestado iba directamente al gasto corriente del país. Por eso se endeudó Pemex. Entonces, el problema de Pemex es que lo utilizamos como caja chica para poder adquirir deuda que no fuera de la nación, sino que fuera de la empresa. Pero ojo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo tiene catalogado la deuda de Pemex como pública. La debemos todos los mexicanos. Todos los mexicanos, la deuda de Pemex. O sea, independientemente de que han tomado malas decisiones los gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas. Es deuda. Ahí lo puedes ver cuando hacen su reporte de Hacienda. Eso es cruel, ¿no? Es cruel. Y la única solución que tenemos, que ojalá que se pudiera hacer, es que a Pemex ese dinero, como hicieron en el 2015 de la jubilación de Pemex, que pasó parte de ser de la nación, que ese dinero pase a ser como deuda de la nación y que se pague a capital, porque lo único que estamos pagando y lo que es la Son los intereses. Nada más, estamos pateando el bote. Revisa la deuda de Pemex y todo se está concentrando del 2030 hacia en adelante. Qué barro. Entonces, yo lo que hay que ver es lo siguiente, fíjate, la deuda de nuestro país se ha crecido casi 6 billones de pesos. Vamos a llegar a 18 billones de pesos la deuda. Nuestro presupuesto de gasto es de casi más de 9 billones. Nuestros ingresos 7.5. Tenemos un déficit el mayor que hemos tenido casi en 1.7 y este año permitieron endeudarnos hasta 2 billones. Así como seguimos, vamos a seguir endeudando al país. Pero lo problemático es que necesitamos una reforma de presupuesto que se pueda hacer porque el 70%... O sea, una fiscal. Fiscal, ¿por qué? No, ya dijeron que no. Error. ¿Por qué te digo esto? El 70% del gasto programado va a desarrollo social este próximo año. Ok. Solo el 24% al desarrollo económico, donde está Pemex y Comisión Federal de Electricidad. A Pemex y Comisión Federal de Electricidad le dan $1 billón de pesos. Con todo lo que tiene que hacer, a partir del 2028 hay que darle entre 1.5 y 2 billones de pesos. Ok. ¿Cómo vas a quitarlo del programa social? ¿Y por qué crees que tu Pemex debe? Y ahorita no le está pagando a los proveedores. Porque tiene que dar para los programas. Dalo cuenta. Ramsés, gracias por esta entrevista. Danos tu último suspiro de lo que podría ser pues lo que quisieras que sucediera. Bueno, lo que quisiera. Que el poder legislativo dejara la miopía que tiene. Ok. Primero. Un llamado a los legisladores. Porque están hablando solo de transición en cómo se genera la electricidad, más no cómo dejamos los combustibles fósiles, gas natural, carbón y derivados de petróleo. Dejen a Pemex y sáquenlo de la ley de ingresos. Si nos estamos queriendo convertir en puritanos en la parte ambiental, ¿por qué tenemos ingresos petroleros? Saquémoslo. ¿No podemos o qué? Y tercero, entendamos que Pemex ya era un puberto que estaba creciendo y ya iba a la edad madura y lo regañamos y hoy se volvió otra vez en puberto. Tiene que ser parte de la nación y lo van a regañotear. Y la Comisión Federal de Electricidad es un puberto que no va a poder crecer porque todavía le seguimos dando dinero porque sabemos que es bien gastalón. Porque es interés social. Lo que deberíamos de hacer es lo siguiente. Hoy en día hay mucha política en el tintero y en papel y en los discursos en los diferentes poderes que tenemos hoy en nuestro país.
La pregunta es, ¿de qué nos sirve si los gobiernos no generan negocio, sino necesitan del dinero que no conoce ideologías? Lo que necesitamos es que ayudemos a las generaciones a que tengan una vida digna, no dándoles dinero, sino dándoles oportunidades en conocimientos, porque estamos viendo un radicalismo fundamental en los cambios geopolíticos que vienen en nuestro mundo. Si no cuidamos a nuestras generaciones, yo voy a tener problemas porque mi jubilación no va a estar cubierta. Así es. Y eso se lo voy a decir hoy en día. Hay que preocuparnos por las generaciones. Muchas gracias, Lance Spech. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Usted ha sido una mujer que ha estado muy cerca de los derechos de las mujeres. Ha Sí. trabajado con mujeres magistradas como Olga Sánchez Cordero. Sí, con que han ella. peleado por los derechos de las mujeres. Así ¿Qué le es. dice el México de ahora en el tema agrario? En el tema de mujeres que hemos avanzado con muchos retos y la verdad es que el avance ha sido muy lento a mi juicio. Yo le hablaba de un pacto para juzgar con perspectiva de género. Y en el ámbito de lo agrario, pues ese pacto nos obliga, bueno, originalmente hoy es el Pacto Nacional de Género, que fue reformado. Este pacto nos obliga a considerar en los expedientes que hay una mujer y que esa perspectiva para juzgar con género nos obliga como juzgadores y juzgadoras a advertir que hay una mujer que tiene ciertos derechos, que puede que haya sufrido discriminación, analizar lo que nosotros llamamos categorías sospechosas. Y decía la ministra Sánchez Cordero cuando ella fue pionera de esto, que había que ponernos unos lentes de justicia de género para poder advertir a la mujer en el expediente y juzgar con esa perspectiva. Y no es que le diéramos la razón más a una mujer que a un caballero, no, que analizáramos esas categorías sospechosas, si estaba siendo discriminada, si era violentada, si sus derechos humanos que después se incorporan en la Constitución y luego en nuestras leyes estaban siendo transgredidos. Entonces, toda esa parte que el juzgador y juzgadora estamos obligados a advertir nos permite resolver en derecho y en justicia. En derecho y en justicia verdaderos. Más allá, en el derecho agrario tenemos la suplencia de la queja deficiente, pero hacia la mujer tenemos que advertir toda esa parte de categorías sospechosas.